Ok. Hola a todos. Somos el grupo colaborativo número 306 del curso de Psicología Política y esta actividad hace parte de la etapa 3, denominada apropiación epistémica. En esta oportunidad seré el moderador de este conversatorio que explora un tema fundamental en la psicología política, la relación entre la socialización política, la subjetividad política y el sujeto político, unos conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de este curso. Hoy nos adentraremos en el complejo mundo de cómo nuestras experiencias y entorno social influyen en la forma en que percibimos la política, cómo cómo nos identificamos como ciudadanos y ciudadanas y participamos en la vida política de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Este tema es de importancia crítica ya que tiene un impacto directo en la formación de nuestras identidades políticas y en cómo interactuamos en la arena política. Para ayudarnos a entender un poco más de este tema, contaremos con la participación de mis compañeros Germán Baracaldo, William Toro, Juan Carlos Pitián. Poco a poco vamos a ir desarrollando los temas, perdón, y todo nuestro conversatorio va a girar en torno a una pregunta, a la pregunta orientadora planteada para el curso, y es, ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Para iniciar con el desarrollo de esta temática, voy a darle el paso a mi compañero Germán, que nos va a iniciar hablando de cómo funciona, cuál es la relación entre la socialización política, la subjetividad política y el sujeto político. Germán, buenas noches. Buenas noches, Johan. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Bueno, de hecho, lo que podemos mirar como situación recurrente es que todo grupo social participa como componente político, ¿no? Precisamente ¿por qué razón? Pues porque tiene su representante o tiene alguien que toma la vocería para dar sus opiniones y sus exigencias delante de todo, digamos, el status quo que maneja, digamos, los estadios de poder, ¿cierto? Pero como se trata de que determinemos de qué manera la socialización política construye la subjetividad, pues dentro de la comunidad, pues siempre en el ejercicio de la convivencia se comparten diversos, digamos, temas que tienen que ver con la necesidad. Todos esos temas que comparten la necesidad, pues obviamente están, digamos, muchas veces liderados por grupos que muchas de las circunstancias, como hemos observado en el caso que estamos revisando, es que son grupos de violencia y esos grupos de violencia pues conforman todo ese aspecto, digamos, con una respuesta de convivencia que precisamente es el compendio subjetivo que forma de cierta manera a la comunidad en todo ese proceso cuando no hay la oportunidad de que sean formados de otra manera, ¿cierto? Entonces, pues obviamente hay una respuesta y por lo general esa respuesta de grupos de poder es una respuesta política, ¿cierto? Que está dentro del contexto político, ¿sí? Bueno, Johan, yo creo que esto nos pone en la introducción, ¿ok? Oh, y eso está muy bien, señor Germán. ¿Qué pasa? La socialización política va construyendo la subjetividad poco a poco. Un niño que se cría en una familia donde todos hablan de política, donde hay un interés, ya sea izquierda, derecha, centro. El niño va a crecer con esa subjetividad. Ok, en mi familia hablan de política, les gusta la política, se involucran en la política, participan en la política. Bueno, eso es aparte de otro curso, pero de eso se trata, de cómo la socialización política, es decir, cómo nos vamos criando en un entorno donde se da la política, se va construyendo, se comienza a construir una subjetividad política. Gracias, Germán. Muy bien. William, tú también nos vas a hablar y vas a aportar sobre la temática y cómo la influencia, cómo se da esa influencia en la identidad política de las personas, ¿cierto? Sí, pues la socialización política es justamente ese espacio donde se expresa, donde se construye la subjetividad, ¿no? Que es como la premisa. En otras palabras, yo lo comprendo como se trata de la praxis cotidiana de la convivencia con diferentes entes, con diferentes actores, por ejemplo, la familia, eh, la sociedad, la academia, la empresa. O sea, es un montón de espacios donde el ser humano se desarrolla, donde él mismo va construyendo su identidad. Entonces, el espacio de la socialización humana es justamente
donde se construyen actitudes, ideologías, actuaciones individuales y colectivas en relación con la participación en la construcción de la sociedad. Esto lo veíamos un poco en la lectura, ¿no? El contexto influía bastante en la toma de decisión de esos actores políticos. Este espacio, ¿sí? Yo reflexionaba un poco, sirve como una experiencia donde cada ser humano, partiendo de su capacidad de desarrollo, ¿no? Determina los espacios necesarios para crear su propia subjetividad, ¿no? Yo escribí aquí, en la reflexión que compartí en el foro, crea escenarios necesarios para asumir posturas políticas, ideológicas, le permite al sujeto definir su actuación conforme a sus convicciones, ¿sí? Y conforme al ejercicio de sus derechos y sus deberes. Finalmente, es posible también que en algunos espacios, en algunos territorios de nuestro país, esos derechos fundamentales, esos deberes y derechos no sean tan fáciles de ejercer. Y es por eso que algunas personas toman unas banderas que están como al margen de la ley, en busca de esa justa reivindicación. Aquí mi intervención. Perfecto, William, muchísimas gracias. No, es importante ese tema de lo que es la identidad política y cómo se va construyendo a raíz de todo lo que nosotros vemos, escuchamos y cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno. El último compañero que va a colaborarnos y es Juan Carlos. Hasta el momento hemos hablado de cómo la socialización política aporta a la construcción de la subjetividad política y también cómo esa influencia, tanto de la socialización como de la construcción de la subjetividad, termina involucrando, cambiando generando nuestra identidad política. Pero, Juan, ¿qué consideras que es entonces el sujeto político? O sea, el principal actor de todo esto que hemos estado hablando es el sujeto político, pero ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, buenas noches a todos. Me gustaría, dando un breve aporte a lo que mis compañeros ya dijeron, me gustaría hacer un énfasis para poder dar la respuesta específica de qué podría ser un sujeto político. Y es que me gustaría dejar en claro el hecho de que siempre que hablamos de la socialización, pues le damos un orden de la socialización, luego llega la subjetividad y luego el resultado es el sujeto. Pero hemos estado dándonos cuenta que dentro de la socialización no es el único factor influyente y hay que dejarlo demasiado en cuenta. Por más que un individuo esté constantemente en un ambiente donde se generen charlas y ambientes políticos amenos, hay que admitir también que de manera empírica el individuo por sus propios medios, mientras se relaciona con su entorno, ya sea de cualquier contexto, ya sea laboral, hasta amoroso, si quisiese, social, va a tener y adquirir información que de una u otra forma va a ser aplicable a la hora de él mismo generar su subjetividad política. Digámoslo así, hasta las experiencias mismas. Si un individuo tiene una experiencia y la relaciona con alguna identidad política, eso va a ayudar a que el sujeto político tenga una ideología. Es muy específico. Un ejemplo, una región aislada de algún departamento de Colombia, hay alguna zona donde están grupos al margen de la ley y de pronto, pues la persona vivió, convivió en esa zona, en ese entorno, y luego se da cuenta que, un ejemplo, esa gente quiere involucrarse en la política. Claro, la persona ya viene con una ideología a raíz de todas las experiencias que vino. Entonces me gustaría en verdad dejar en claro esa parte de los múltiples factores más allá de los comunicativos que influyen en la subjetividad, pues para determinar así el sujeto político. Entonces, para finalizar, cuando el individuo adquiere y se vuelve un sujeto político ya con ideas estructuradas, esto hará que el individuo simplemente ya tenga identidad política, un conocimiento político basado en aquella información que haya generado, tenga una formación de valores muy propia a la ideología y a la estructura de su ideología, y por último tenga una orientación hacia el poder y la autoridad. Y es un sujeto que influencia, ¿no? Además de eso, ¿cierto?
dentro de todo el contexto de la comunidad que ayuda al constructo político realmente, ¿no? Ujú. Sí, así es. O sea, yo creo que para poder resumir y para que podamos cerrar esta intervención por parte de todos, la socialización política es un proceso clave en la construcción de la subjetividad, ¿cierto? Lo que a su vez influye en la formación de la identidad política de una persona, es, Sí, ¿cierto? Y en cómo los individuos se comportan a su vez como sujetos políticos. Estamos claros con eso, ¿cierto? Sí, sí, También me gustaría resaltar que la interconexión de estos elementos resalta la importancia de comprender cómo la socialización política puede moldear las actitudes y comportamientos políticos de una persona, lo que tiene implicaciones significativas en la participación de esa misma persona en temas de la política, como si va a votar, no va a votar y la toma de decisiones. ¿Sí? Creo que así es. coincidimos completamente en eso. Compañeros, no es Correcto. más, agradezco a todos inmensamente por la ayuda, la cooperación en la elaboración de este video. Es fundamental que nuestro conocimiento si bien es corto el tiempo, lo logramos desarrollar de una manera, pues, que avancemos, que todos comprendamos, que todos aportamos. Más en estos temas que tienen que ver, estamos a puertas de unas elecciones, ¿no? Sí. Entonces es bueno tener un poquito de conocimiento de esto y más como psicólogos, cómo podemos aportar para que esa construcción de subjetividad se realice de mejor manera. Muchísimas gracias a todos, espero pasen una buena noche.